Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas los que estáis... No se me oye bien. Ahora sí. Digo que buenas tardes a todas, a todos los que hoy estáis aquí, convocados un día más, un jueves más para este espacio de formación, el curso de formación. Buenas tardes también a todos y todas los que nos estáis ahora viendo y oyendo a través del canal YouTube de la diócesis, y a todos y todas los que dentro de unos días pues los seguiréis también a través de las redes sociales. Se acercó y se puso a caminar con ellos el acompañamiento pastoral, dimensión que orienta, que dinamiza la acción pastoral. Es el tema que este año, como todos sabemos, estamos tratando en estas jornadas de formación. No voy a enrollarme mucho para que hable a Coba, a quien tengo a mi lado, a quien ahora presentaré. Hemos escuchado ya a Antonio Ávila, que nos hizo un acercamiento a esto del arte de acompañar, una fundamentación más o menos sobre lo que significa y lo que es el acompañamiento, fundamento, finalidad, todo esto. La semana pasada, el jueves pasado, Luica Villanego nos habló sobre las claves bíblicas, teológicas, pastorales del acompañamiento. Dios acompaña a su pueblo, recordábamos. Y hoy tenemos entre nosotros a Coba Orejas, que va a hablarnos lo que ella crea que tiene que hablarnos, y el título que le hemos dado es Elementos del acompañamiento, relaciones, diálogo, proceso. Covadonga Orejas eres asturiana, carmelita de la Caridad Vedruna, es miembro del equipo RUAG, como también lo es Luica, que estuvo la semana pasada. Coba ha realizado estudios en Derecho y en Teología. Desde los años 90 Digo que desde los años 90 ha estado en misión en proyectos sociales de desarrollo, al principio aquellos años, desarrollo comunitario en el sur de Madrid. A partir del año 2002 colabora en la protección de menores y adultos en proyectos de cooperación en África del Oeste y África Central, cuestiones de trabajo y animación de la Comisión Justicia y Paz, coordinación de proyectos como la trata y para la protección de menores en Togo y en Gabón, en África. El año 2016, más o menos, regresas a España y en esta misión en RUAG, en la que sobre todo el trabajo en torno al acompañamiento a personas, comunidades, formación del acompañamiento, y con la Asociación Betania, en el acompañamiento a personas que han sufrido abusos en la Iglesia. Esta realidad tan dura y grave que todos cada vez vamos escuchando más. Bueno, pues Coba nos va a hablar, como digo, sobre esto de los elementos del acompañamiento. Como todos los que vienen, seguro que hacen un esfuerzo, habéis hecho un esfuerzo, antes lo comentábamos, en poder estar junto a nosotros, poder aportarnos tu experiencia, sabiduría y experiencia. Me decía que viene de Salamanca y que nos va, bueno, pues a acompañar, a ofrecer, para la redundancia del acompañamiento en esta tarde. Muchas gracias, Coba, y todo para ti. Pues gracias, Óscar, por la presentación. ¿Está bien así? Sí. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos los que estáis aquí, y no sé si decir buenos días, buenas tardes o buenas noches a quienes lo verán después. Todos bienvenidos, y para mí una alegría agradecer la invitación. La verdad es que es una oportunidad de venir, aunque sea un rato, a Palencia desde Salamanca, que es donde yo vivo, y con muchísimo gusto. Por el tema y por poder estar aquí, ¿no? El tema del acompañamiento que nos convoca, y que nos da mucha alegría también que en la diócesis se incluya en la formación. Lo que vamos a tratar en esta hora que tenemos para estar juntos y juntas es material que quienes hayáis estado en el Congreso de Laicos quizá os suenen ya algunas cosas, porque estuvimos allí en el taller de acompañamiento y tratamos el acompañamiento desde cómo lo enfocamos nosotros en el equipo RUAG, y también podéis encontrar
más desarrollado lo que vamos a hablar en el artículo de la revista Testimonio de Chile, escrito por Lola Arrieta, acompañar en la vida cotidiana, para quienes quieran profundizar, además de lo que estáis viendo en la diócesis, ¿no? Decir que yo humildemente presento esto, que es síntesis de lo que va siendo la reflexión de todo el equipo de RUAG, sobre todo de Lola, Marisa, Concha, que comenzaron, hermanas Bedruna, que comenzaron este equipo y que seguimos reflexionando a la vez que vamos acompañando a la gente y aprendiendo también, ¿no?, con quienes acompañáis. Engancho con lo que se dijo el primer día de fundamento y el segundo desde el fundamento bíblico también, ¿no? Realmente si estamos aquí y si nos planteamos este tema del acompañamiento es por esa relación fraterna, ¿no? El cómo vivir esa fraternidad cristiana que se nos decía el primer día y que desde el ser hijos e hijas de Dios pues no podemos hacer de otra manera, ¿no? El acompañamiento es una concreción de esto, es una oportunidad, para nosotros es nuestra misión fundamental, ¿no? Y bueno, vamos a ir desarrollando cómo lo entendemos. Tenéis el esquema. En el esquema decimos qué es acompañar en la vida cotidiana para enmarcar luego cómo hacerlo, ¿verdad? Pero no podemos entrar en el cómo hacerlo sin ver qué comprendemos, qué idea tenemos de acompañamiento cuando hablamos de acompañamiento, ¿no? Lo que os voy a presentar es también partiendo de la definición, acoger la vida acompañando la vida. Son los dos puntos que vamos a ver un poquito más de lo que es acompañar en la vida cotidiana. Y luego, ¿qué hacer para acompañar? Nos vamos a centrar en 4 verbos para intentar explicarlo un poquito, ¿no? Bueno, de los protagonistas del acompañamiento, creo que ya hablasteis también un poquito el primer día, del acompañante y del acompañado y el espíritu, que está siempre ahí, ¿no? Y que es nuestro garante. Y luego tenemos otro punto que son el proceso de los encuentros en el acompañamiento, para ver un poquito cómo van las fases, cómo va el proceso y ya luego la conclusión. Esperemos que nos dé tiempo a todo para poder dialogar un poco al final y si hay alguna pregunta, pues verla. Bien, pues decíamos que claro, entendemos el diálogo pastoral no solo no podemos quedarnos en la palabra entrevista, ¿verdad? Decíamos, la clave es el encuentro. Y lo veíais también con Vika el día anterior, ese encuentro que es a la vez con mayúscula, ¿no? Encuentro entre dos personas en la que a la vez está esa presencia del Espíritu, ¿no? Bueno, quienes nos decimos creyentes y cristianos, no podemos pensar en hablar de la vida sin esta presencia del Espíritu, ¿no? Y no podemos hablar del Espíritu sin hablar de la vida, porque lo que intentamos es buscar a Dios en medio de lo cotidiano, ¿no? Y cuando la gente viene al acompañamiento, ¿qué busca? Pues luz. Muchas veces, ¿qué buscas? Luz, ¿no? Busco realmente por dónde caminar, ¿no? Queriendo vivir en la fe, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de tanta confusión, ¿no? El primer día también se nos hablaba de la vulnerabilidad y añadimos también este caos, ¿no? Que parece que dices, ahora Europa en guerra, ahora vamos a hablar de la guerra. Es como pasamos de la pandemia a la guerra así, y en medio de todo esto cuánta confusión, ¿no? Yo ayer ya veía un artículo en internet que decía cómo vivir este momento de guerra en Ucrania y no estresarse, no agobiarse, no angustiarse, no dejar de dormir, no perder pie en medio de todo esto, ¿no? Pues ya daban las claves de qué hacer, cómo digerir la información que nos va llegando, o cómo medir esa información que nos va llegando, lo mismo que hicieron en el confinamiento, ¿no? Bueno, pues todas esas circunstancias cambian
van y vienen, ¿verdad?, en la vida, pero hay cosas que son esenciales y hay claves para nosotros que son permanentes. Y eso es lo que buscamos, ¿verdad?, llegar a eso en el acompañamiento, no quedarnos solo en eso que ha pasado hace un ratito, sino realmente ver un poquito más con perspectiva, ¿no? Pues cuando hablamos de acoger la vida con mayúscula, es eso, ¿no?, buscar aquel que habita por su espíritu en el fondo de cada corazón y ayudar a que ese corazón, desde ese corazón podamos responder en libertad. Reconocer a Dios y acogerlo en cada persona y en cada acontecimiento, ¿no? Saber leer nuestra historia desde ahí, reconocer que existe esa trascendencia y además hoy qué difícil que la gente pueda conocerla si no ven a quien lo reconoce, el que lo está viviendo, ¿no? Pues esa es parte del trabajo que tenemos, ¿no?, como acompañantes, profundizar esa ciencia del corazón, que es descubrir al Espíritu y aprender como hacía Jesús, que también lo visteis el segundo día, ¿no? Un poquito en este diálogo pastoral saber cómo anunciar a aquel que está ahí y que por un lado es misterio, pero que por otro se manifiesta, ¿no? Y que nosotros lo hemos conocido y por eso lo podemos anunciar. Pues saber cómo podemos llegar a lograrlo, ¿no? Ahí está esa palabra de Isaías, ¿no?, que sepa sostener con mi palabra al abatido. O la otra también que decía, cada mañana me espabila el oído para decir, Dios no están tan lejos de los sentidos, al revés, nos llegan a través del oído, nos llegan a través de esa capacidad que tenemos también de conocer. Pues además de acoger esta vida con mayúsculas que nos invita a hacer esa acogida, ese recibir y a la vez a activarnos para que llegue a otras personas, ¿no?, para irradiar y para encarnar y actualizar lo que fue Jesús o lo que vivió Jesús en nuestra vida cotidiana, está el acompañar la vida con minúscula, como decimos, ¿no?, acoger la vida con mayúscula y acompañando la vida con minúscula. Y ahí lo que queremos decir es eso cotidiano, ¿no?, eso es lo que nos toca acompañar en el día a día, ¿no? Tenemos la frase de Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. ¿Qué hacéis ahí mirando al cielo, verdad? Bueno, pues es siempre un recordatorio de esa encarnación que no podemos olvidar y que ya se dio en Jesús, con lo cual ahí tenemos la luz que necesitamos descubrir del misterio, ¿no? Por tanto, no se trata de un acompañamiento intimista, de huida, o de olvidarnos de la historia, sino realmente encarnado en ella, ¿no? Desde ese sentido que da el saber que todo lo que existe es epifanía de Dios, es manifestación de Dios. Y hasta que no lo descubra no paro. Tengo ese regalo, ¿no? Si tengo el regalo de la fe, puedo llegar a hacer experiencia de ello, ¿no? ¿Qué significa esto aterrizando en el acompañamiento? Pues reconciliarse con el pasado, o sea, mirar el pasado, al presente y al futuro, ¿no? En cuanto al pasado, pues llegar a comprender, ¿no?, y hacer una relectura de lo que he vivido, de lo que ha sido mi vida, pudiendo conectarlo con esa presencia de Dios en ella, ¿no? Y en aquellos momentos en que no lo veía y en aquellos momentos en el que vi claro y en aquellos momentos en que pegó un giro mi vida por aquello que escuché al Señor, ¿no? A veces en el momento que pasan las cosas no somos capaces de ver, ¿no? Pero otras veces después sí que se nos hace más claro, ¿no? Como a Jacob, estaba ahí pero yo no era capaz de descubrirlo. Cuando conseguimos hacer eso, de releer el pasado a la luz, ¿no?, de esta experiencia de Dios, cambian las cosas. Ya no es que me pasaron estas cosas en aquel sitio y estas otras en este otro sitio, sino como que hay un hilo conductor. Hay algo que ha ido
que da sentido a todo, ¿no? Y pasa a ser un relato, nuestro relato, ¿no? Pues necesitamos saber qué ha pasado en nuestra vida para situarnos mejor en el presente. Y eso lo podemos hacer muy bien en el acompañamiento, ¿no? ¿Para qué? Pues para alentar en el presente las circunstancias que toquen. Toque pandemia, toque guerra, toque trabajo, toque estudio, enfermedad, lo que sea, ¿no? Recoge Lola Rita en este artículo un texto de Madeleine Bebrel que es muy bonito, no lo puedo leer entero, pero sí que podéis verlo, ¿no? Que habla de esas perforaciones que podemos hacer, ¿no? En aquello que vivimos para llegar a encontrar el sentido ahí donde está Dios. Ahora la vida va muy deprisa, no tenemos tiempo, nos cuesta mucho encontrar los momentos de oración, pero sí que podemos al menos captar, pararnos a captar, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde ha pasado? ¿O dónde no lo he encontrado? ¿Dónde lo he añorado? ¿Dónde lo he echado en falta, ¿no? Es muy importante en el acompañamiento y nos ayuda mucho en lo que es la parte del presente, ¿no? Ver con qué calidad vive esta persona, ¿no? Esa vida que es un don, y que tantas veces se nos olvida que es un don, y otras veces la vida viene a recordarnos que realmente es un don, ¿no? Que no podemos dar por supuesto. Pues interesarse por la calidad de esa vida, como también creo que se decía el primer día, es de manera integral, ¿no? Atendiendo a todo lo que todo lo que es la persona y todo lo que lleva dentro, ¿no? Hay una frase de John Sobrino que dice que esto sería un camino de conversión, ¿no? Que lo que pide es llegar a tener una honrada relación con lo real. A eso aspiramos, a ayudar a las personas que acompañamos a que sean honradas consigo mismas en el sentido de comprenderse y de vivirse desde ellas mismas, ¿no? Y así poder afrontar la realidad tal cual es y complicarse y comprometerse en ella, ¿no? Y además de esto, que cuando se da esa conversión y se puede mirar a la vida desde ahí, se cambian las imágenes de uno mismo o de una misma, de la realidad, de aquello que nos rodea y a veces también de Dios. Y en cuanto al futuro, pues acompañar la vida significa también aprender a proyectarse. O sea, cuando estamos acompañando a alguna persona, lo bonito y lo interesante es no olvidarnos, es verdad que hay que centrarse en el presente, ¿verdad? En lo que está viviendo la persona, pero en el conjunto de lo que es su vida, y eso incluye también hacia dónde va. Muchas veces no podemos ver en el presente, ¿no? Pero si tenemos un horizonte esperanzado, tenemos un horizonte hacia el que caminar, eso nos va a ayudar a dar los pasos del presente, ¿no? Pues todo esto es posible si podemos abrirnos al Espíritu, ¿no? Y a lo que Él va revelando en cada situación. ¿Qué podemos hacer para acompañar en la vida cotidiana? ¿Qué estamos viendo que puede orientarnos, ¿no? Porque realmente es verdad, hay gente que puede venir al acompañamiento y contarnos muchísimas cosas y muy embarulladas y bueno, a veces cuesta, ¿no? Saber realmente qué es lo que hay que acompañar en ese momento, qué está pidiendo la persona, qué es lo que necesita, qué es lo que el Espíritu le movería a hacer, ¿no? Pues vamos a ver cuatro funciones, decimos, que nos pueden ayudar a ver por dónde puede ir el acompañante, ¿no? En el esquema tenéis mediar, clarificar, vincular y discernir. La mediación, mediar. El acompañante, y creo que también habéis hablado de esto el primer día, es mediador.
Esto quiere decir que la iniciativa es del Espíritu y la persona que acompaña es testigo. Pero testigo quiere decir que es mediador, pero que es el acompañado quien va realmente a quien quiere buscar esas huellas de Dios en su vida, ¿no? Y a nosotros lo que nos toca es ayudarle a poder leer esas visitas que el Señor puede hacer en esa vida, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para mediar? Pues estar ahí. Estar, saber escuchar y estar junto a esa persona, ¿no? Acoger y procesar lo que nos va contando. Decimos situarse al lado de la persona acompañada, ni delante ni detrás. Ni delante ni detrás, ¿no? Delante porque le coartamos, o sea, si vamos delante le vamos dirigiendo hacia donde tiene que ir, ¿no? Y si vamos detrás, pues corremos el riesgo de abandonarla. Si no entendemos que necesita que estemos a su lado, ¿no? Y le dejamos como diciendo, uy, ahí no me meto. Entiendo que escuchar es solo oír y ahí me quedo, ¿no? No, hay que caminar al lado de, ¿no? Sin presionar, sin forzar, pero sin abandonar. ¿Qué nos puede ayudar a hacer este tipo de mediación, ¿no? Pues lo que decimos, una escucha atenta, ¿no? La escucha activa, que se suele decir, ¿no? Que ayude a profundizar, ¿no? Que ayude a hacer síntesis, a ampliar perspectiva, a abrir el horizonte, a reinterpretar lo que la persona nos cuenta, ¿no? Hay gente que cuando viene al acompañamiento empieza porque fulanito y fulanito y fulanito, fulanita, 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 y al final del acompañamiento sabes mucho más de la otra gente que de la persona que está contigo. Tú dices, no puede ser, algo ha fallado. Pero háblame de ti, cuéntame, ¿esto a ti qué? Esto a ti qué, hay que ayudar también ahí, ¿no? En esa escucha activa hay que ayudar a que la persona pueda centrarse, ¿no? Es necesario, claro, que para que se pueda dar esta mediación la persona venga libremente al acompañamiento y que busque realmente a Dios, que busque la verdad, ¿no? Que esté comprometida en ese acompañamiento. No solo el acompañante se comprometen los dos, las dos personas que están ahí, ¿verdad? Con esa mediación del Espíritu. Al acompañante le toca una entrega incondicional y gratuita, que luego veremos más sobre ello, ¿no? Además de mediar, y eso, recordar que mediar es mediar y no es suplantar al Espíritu, ¿verdad? Creyendo que nosotros sabemos todo, es clarificar. Una vez que nos sabemos situar como mediadores, como personas que estamos ahí para facilitar que la otra persona se encuentre con Dios y haga su camino con Dios, ¿no? Clarificar sería otra parte, ¿no? Que es la experiencia de decirnos a nosotros mismos o a nosotras mismas aquello que conocemos y que llegamos a nombrar, ¿no? Que se puede dar en el encuentro, ¿no? Eso que vamos viviendo, ponerle palabra, ¿no? Pero como decíamos, ponerle palabra hasta conectar con el centro, con lo más importante de nosotros, ¿no? No quedarnos dando vueltas en toda esa gente que nos rodea y que nos hace cosas malísimas o buenísimas y que yo no acabo de saber por dónde voy yo, si solo puedo fijarme en los demás, ¿no? Tiene que ver con eso de ayudar a nacer o a crecer, ayudando como, pues ayudando con las preguntas que la persona necesita hacerse y que a lo mejor no se le ocurren a ella, pero que tú se las puedes brindar, ¿no? Para que pueda comprenderse mejor y comprender sus sentimientos. Comprender qué siente, comprender qué piensa, y separarlo uno de lo otro, y comprender qué quiere, ¿no? Eso, cuál es su horizonte, hacia dónde busca, quiere ir, ¿no?
Pues así como si fuera profundizando, ¿verdad? Hasta clarificar y profundizar será, ¿no? Hasta llegar al corazón. De manera que la persona pueda diferenciarse de los demás, pero a la vez estar conectada con los demás. En esto podemos ayudar mucho en el acompañamiento. Como decíamos antes, hay gente que parece que vive la vida de otros, ¿no? Yo recuerdo una madre que venía al acompañamiento contando las dificultades que estaba pasando su padre y las dificultades que estaba pasando su hija. Y no se ocupaba de sí misma. Venía angustiadísima, con una angustia tremenda, pero tenía tanta preocupación por su padre y por su hija que ella misma no sabía cómo salir de aquello, ¿no? Y es que ni siquiera se veía, porque toda ella estaba acogida por lo que quería a su padre y a su hija. Pero hacía falta que ella ocupara su propio espacio, ¿no? Bueno, pues diferenciadas, o sea, necesitamos estar diferenciados de los demás, pero a la vez conectados. Y ahí es donde decimos, el acompañamiento no es una cosa intimista para olvidarse de los demás, crecer uno mismo, autorreferenciarse y ser el mejor del mundo y ya está, y perfecto, no. Es para poder estar conviviendo con los demás, en misión con los demás, compartiendo, diferenciados y conectados, ¿no? Este es el gran servicio también que la mediación del acompañamiento puede hacer a vivir la fraternidad, ¿no? Quienes vivimos en comunidad o quienes formamos equipos de misión, es muy importante, ¿no? Y que así cada vez vaya habiendo menos interferencias, ¿no? Esto es clarificar, o sea, como ayudar a la persona a que pueda ir teniendo cada vez menos interferencias para acercarse a esa verdad que busca, ¿no? A ese compromiso con Jesús. Yo creo que a todos nos viene bien y siempre nos ha venido bien, ¿no? En algún momento de la vida quien nos ayude a separar el trigo y la cizaña. Y qué susto, ¿no? Cuando encontramos la cizaña dentro de nosotros mismos y alguien nos ayuda a comprender que también hay trigo ahí, ¿eh? Y que hay que separar trigo y cizaña y seguir adelante, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy importante del clarificar, que ayuda a la persona a centrarse, ¿no? Bueno, pues eso ayuda a llegar a la verdad de uno mismo, de una misma, y también a conocer mejor lo que es la verdad de los demás y acercarse a Dios, ¿no? ¿Qué nos ayuda en el acompañamiento a esto? Pues centrarse en un tema, ¿no? Para clarificar, lo que nos ayuda cuando una persona viene, tengo 5 cosas que contarte, esta semana me han pasado 5 cosas que quiero ver contigo, y tú dices, bueno, ¿y cuál elegimos? Porque en un ratito no nos da tiempo a entrar en todo, ¿verdad? Aunque luego todo esté conectado, pero bueno, empieza por la que te parezca más significativa para ti, más importante, ¿no? Pues centrarse en un tema, ¿no? Y ahí escuchar lo que se dice, lo que no se dice, lo que se subraya, y ver cómo va reaccionando la persona, qué nos va diciendo, ¿no? Es muy importante en esta parte, siempre, ¿no? Pero también en esta parte que la persona que acompaña como que deje a un lado su lógica y su propia vivencia, ¿no? Yo puedo tener a mi madre enferma y la persona que viene a contarme que su madre tiene la misma enfermedad que mi madre, ¿no? Bueno, pues si yo intento acompañar a esa persona y le cuento todo lo que yo vivo como hija de una persona con esa enfermedad, no voy a ayudar a la persona que ha venido al acompañamiento, ¿no? El acompañante tiene que recordar en todo momento que es mediación y que no puede ocupar el espacio de la persona que ha venido a ser acompañada. Y no es solo el espacio físico, que cada uno tenemos el nuestro, ¿verdad? Y hay que cuidar mucho todo lo que es eso, y lo podremos ver luego en lo de la acogida, pero en nuestra cabeza, cuando escuchamos, a veces, si no hacemos el esfuerzo, podemos estar escuchando y pensando en otra cosa, o escuchando y pensando lo que vamos a responder,
o escuchando y haciendo juicios. Todo eso tiene que salir, tiene que irse fuera de la sala, ¿no? Eso es difícil, sí, pero se practica. Se practica y se aprende, ¿verdad? Y eso es, y tengo que dejar de lado un poquito mi lógica. Pues yo lo que haría sería esto. Hay que ayudar a la persona a desbrozarle el camino para que ella misma vea qué quiere hacer. ¿Qué quiere hacer? Porque si no ya estamos caminando por delante, no a su lado. No a su lado. Eso no quita que no le ofrezcamos aquello que no ve, en el sentido de decir, hacer preguntas que le ayuden a descubrir, ¿no? Pues si yo estoy en esta sala y solo veo esa parte, si vosotros como acompañantes míos me dejáis ver lo que tengo detrás, voy a tener una idea mucho mejor de lo que es la sala, ¿no? Porque si yo me voy de aquí y me preguntan si hay un proyector, diré que sí, pero si me preguntan si hay una pantalla, puedo decir que no porque no la veo. Pero si vosotros me ayudáis a ver que hay una pantalla, puedo decir que estuve en Palencia, en la diócesis de Palencia, en un sitio donde había un proyector y una pantalla. Y si no, me voy con una idea falsa, ¿verdad?, de lo que es esta magnífica sala en la que podemos tener proyector y pantalla. Pues de eso se trata, ¿no? Ahí podemos aportar mucho. No se trata de interpretar, como decimos, no se trata de sermonear, ni de convencer a la persona de que haga lo que nosotros creemos que es lo mejor. Ahí hay una parte también como de mucha austeridad del acompañante, de la persona que acompaña, ¿no? De acoger que la persona pueda decidir de una manera diferente a la que nosotros hubiéramos decidido. Y habrá que dejarle hacer su camino, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Como decíamos antes, hacer la propuesta de hacer lectura y contemplación creyente de experiencias vividas puede ayudar mucho a comprender, ¿no? ¿Qué he vivido? ¿Qué he sentido? ¿Qué significado tiene para mí aquello que he vivido, ¿no? ¿Qué descubro? Porque a veces la gente puede venir con el impacto de algo que ha vivido, pero no le ha dado tiempo a ver qué significa todo eso, ¿no? Y cuánto había debajo, ¿no? Tenemos también bueno, cuando el acompañamiento es para la toma de decisiones, pues cómo podemos hacer esto, ¿no? Para decidir, para que la persona, además de clarificar y ver todas las posibilidades que hay, no lo haga a la luz de Dios y pueda discernir a la luz de Dios, ¿no? Primero, definir muy claramente, ¿no?, cuál es esa situación que quiere decidir, ver las ventajas y los inconvenientes de tomar una decisión o de tomar otra, ver qué siente la persona ante esas decisiones, ¿no?, que puede tomar, y preguntarnos también y dejarle ver desde dónde, ¿no?, desde dónde está mirando la realidad. Porque, como decimos, acompañamos a la persona integralmente, con lo que siente, con lo que piensa, con lo que son, lo que tiene en el corazón, de fondo, ¿no? A veces somos ciegos, somos ciegas, o estamos ciegos ante algo, o hay gente que todo lo decide con la cabeza, todo lo piensa, pero no se da cuenta de lo que siente. O hay gente que toma las decisiones por aquello que siente, pero no ve lo que piensa, o no se para a pensarlo mucho, ¿no? A veces, ¿cuántas veces decimos, es que no lo has pensado? Bueno, pues es que puede ser gente impulsiva, ¿no? Gente que se mueve rápidamente por sensaciones o por sentimientos, y con la gente joven pues puede pasar también mucho, ¿no? O gente eso, que está, venga a darle vueltas a la cabeza y dice, no, lo mejor para un cristiano ahora mismo es irse a Ucrania a ayudar, y luego no se da cuenta de que su cuerpo no le acompaña y no tiene unas condiciones físicas para ir.
Eso nos pasa a muchos misioneros, ¿verdad? Que nos gusta mucho estar en el lugar de misión y llega un momento en que hacemos crack y nos tenemos que volver o tenemos que cambiar de sitio, de misión y dice, no, quiero seguir aquí, porque mi cabeza y mi corazón quieren seguir aquí, pero a veces mi cuerpo no me acompaña, ¿no? En este sentido es cuando decimos que hay que tomar las decisiones teniendo todo en cuenta, ¿eh? Pues a veces vemos solo una parte de esas cosas y nos tienen que ayudar a ver las otras. Y para eso el acompañamiento ayuda mucho, porque si la persona que acompaña no está metida en la vida de la otra persona, sino que tiene una distancia oportuna, podrá ayudarle. Si se entera desde dónde habla la persona acompañada, podrá ayudarle a ver qué es lo que se ha saltado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha saltado en esa parte? Bueno, pues lo que decíamos, eso es desde qué claves y valores está la persona pensando en tomar esa decisión. También entra la oración en el acompañamiento, ¿verdad? Y luego hablaremos de que hay acompañamientos puntuales o acompañamientos procesuales, ¿no? Pero qué importante hacer silencio para dejar que las cosas calen y que ese silencio nos abra al espíritu, ¿no? Y nada, una vez tomada la decisión, pues animar y activar a la persona con aquello que haya decidido, como decíamos antes, sea o no aquella decisión que nosotros hubiéramos tomado, porque tenemos que acordarnos que somos mediadores, no somos los que deciden por la persona que está ahí, ¿no? Pero ahí está el contraste, o sea, lo que llamamos contraste, que es ayudar a la persona eso, con sugerencias oportunas a ver aquello que no veía, ¿eh? No quiere decir dejar pasar todo con la persona a la que estamos acompañando y decir, pues si tú lo decides ya está, pero intentamos abrirle, ¿no?, un poco la perspectiva también en todo aquello que podamos y que el Espíritu nos dé luz para ayudarle, ¿no? Bueno, pues además de mediar y clarificar, ¿qué más puede hacer el acompañante? Vincularse, hacerse compañero de la persona acompañada, ¿no? Como decimos, todo esto son 4 funciones que se hacen en el acompañamiento, pero no solo en el encuentro de la entrevista, mucho más allá, o sea, el acompañamiento en la vida, ¿eh? Y como decía Evangelium Gaudium, ¿no? Evangelii Gaudium, los discípulos misioneros acompañan a los discípulos misioneros. Aquí todos acompañamos, seguro, porque caminamos junto a otros, ¿no?, y junto a otras. Otra cosa es que lo hagamos conscientemente o inconscientemente, o con un título de acompañante o de conciliario o de lo que sea, ¿no? Pero ¿quién no está caminando al lado de otra persona, en su familia, en su parroquia, en su grupo de amigas, en lo que sea, en su comunidad, en lo que sea? Pues eso es, ¿no? Ese hacerse compañeros, compañeras unos de otros, es lo que sería vincularse, ¿no? Y como decíamos, puede haber encuentros puntuales en los que nos toque acompañar, o puede haber acompañamientos mucho más largos en el tiempo y duraderos. Bueno, pues eso es. Podemos tener gente que nos acompaña, a la que vemos o muy periódicamente o de vez en cuando, con bastante tiempo entre una vez y otra, pero que nos va acompañando a lo largo de la vida, ¿eh? O puede haber gente que viene, como se decía el primer día, me parece, a un despacho a Cáritas un momento y ahí es donde se da el encuentro. Pues habrá que ver, ¿no? Pero lo que es muy importante es esa disposición de la persona que acompaña de vincularse. Si yo no estoy abierta a estar con otras personas, difícilmente las voy a acompañar. A lo mejor quiero que me acompañen a mí y lo busco y lo pido, pero ¿cómo voy a acompañar yo si no hago sitio para estar con la otra persona, para que la otra persona me escuche, para escucharla? Esa vinculación tiene que tener unos límites muy claros.
tiene que ser una relación muy clara y diferenciada, ¿no? Según cuál sea el objetivo. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tipo de acompañamiento estamos hablando? Como estamos diciendo, podemos decir que acompañamos en toda circunstancia de la vida. Ahora, lo que sí que es muy importante es que sepamos qué tipo de vínculo estamos favoreciendo que se dé con las personas con las que estamos. ¿No? ¿Por qué? Porque si no, inconscientemente podemos manipular a la gente. Imaginaos, ya sabemos todo el poder que tienen los mayores sobre los pequeños en una escuela, ¿no? ¿Quién es el maestro, el profe? El profe de educación física, que es el profe de música, el profe, según lo que le gusta al niño, pues el profe de no sé qué es muy grande, ¿no? O el entrenador de fútbol, o pues qué importante saber, ¿no? ¿Cuál es esa relación y cómo estamos llevando esa relación, ¿no? Para ayudar a crecer al otro. Es ver también esos signos, ¿no? Ayudar a crecer a la otra persona, ¿no? Algo también muy propio del vínculo es que permita a la otra persona, si es un vínculo sano y verdadero, ¿no? Tener la certeza de que le están acompañando en el camino. ¿Y cómo ayuda eso? ¿Cómo ayuda eso? Qué difícil cuando nos sentimos totalmente solos, solas en la vida. Qué difícil afrontar los momentos adversos, ¿no? Qué difícil no tener con quién celebrar una alegría que llega. Pues ahí es muy importante esto, ¿no? Si quiero ver un poquito qué tal es el vínculo, cómo es ese vínculo que he creado con la persona a la que acompaño, me puedo preguntar eso. O si yo soy acompañada por una persona, si yo tengo la sensación de que esa persona cuento con ella. No quiere decir contar con ella que le puedes mandar un WhatsApp a cualquier hora de la noche, ¿verdad? Y que te va a contestar al teléfono 4 veces al día. No hablamos de eso, ¿no? Sino seriamente que hay alguien que camina a tu lado, ¿no? Bueno, por todo esto es muy importante la conciencia del vínculo de la persona que acompaña, ¿no? Para autorregularse, para no caer en errores, o si hay dificultades, para saber afrontarlas. Dicen sobriedad, serenidad y discreción. Son 3 características que para el acompañante funcionan. Sobriedad, serenidad y discreción en ese vínculo, ¿no? Dejar que la otra persona sea ella misma. Y que sea la persona acompañada y el espíritu quienes ocupen el centro, recordando que somos personas que mediamos solamente, ¿no? Algo muy importante y que nos ayuda mucho a los acompañantes, a quienes acompañamos, es hacer materia de conversación con el Señor de esos acompañamientos que estamos haciendo, ¿no? Es decir, ¿quién podría acompañar si no tuviera confianza en que el Espíritu realmente está entre nosotros, ¿no? ¿Quién podría osar hacerlo? Y realmente, si no recurrimos a Dios en esto, pues bobos somos, porque realmente es quien puede realmente ayudarnos a ver, ¿no? A ver por dónde, además de contrastar con otros compañeros o compañeras, como veremos después, ¿no? Bueno, y por último, discernir. Discernir tiene que ver, claro, mucho con clarificar, ¿no? Es la clave teologal, ¿no? Discernir es como decir, bueno, podemos ayudar a la persona a clarificar, pero podemos dar un paso más, ¿no? Y es en esas decisiones que toma como discípulo del Señor, siguiendo a Jesús, ¿qué siente? ¿Y a qué le mueve, ¿no? Esa pregunta tan conocida de todos, ¿no? ¿Hacia dónde le lleva la gracia, ¿no? En ese camino, ¿no? Y como decíamos eso, con la confianza del acompañante, el apoyo que le queda ahí es esa confianza en que el Señor está, nos acompaña como acompañantes, nos sostiene ahí.
¿Y qué podemos decir? Recursos para ayudar a discernir. Bueno, pues ver cómo miramos a la persona, ¿no?, a la que estamos acompañando. ¿Se parece esa mirada que tenemos nosotros hacia ella a la mirada de Dios? Es esa mirar con los ojos de Dios, ¿no? Somos capaces de prestarle a Dios nuestra mirada, ¿no?, y mirarle con ese amor de Dios Padre misericordioso, ¿no? Podemos ir descubriendo ahí esa huella de Dios en esa persona a la que estamos acompañando. También nos ayuda a discernir el aprender a rastrear esos signos de Dios en la vida de cada uno, en la nuestra y en la de los demás. Ahí ayuda mucho, ¿no?, el estudio del Evangelio, el cuaderno de vida, son fantásticos, ¿no? Y realmente hacer un discernimiento también profundo sobre las emociones, no solo sobre las razones, acordarnos también de las emociones que acompañan inevitablemente a cada experiencia, ¿no?, porque en realidad son quienes nos avisan, ¿no?, de lo que nos está pasando. Ir aprendiendo también esa lectura de las emociones del espíritu que por eso decimos también, ¿no?, que los acompañantes tenemos que estudiar, tenemos que tener experiencia, tenemos que saber reflexionar y aprender esa ciencia del corazón, que es tan difícil, ¿no?, y que es bueno, que por gracia se puede ir dando. Bueno, los protagonistas del acompañamiento, creo que ya habéis hablado, ¿no?, del acompañante y la acompañada el primer día, la persona acompañada. Subrayo solo la importancia de que la persona acompañada pueda ser ella misma, ¿no?, que pueda tener esa libertad, ese espacio de libertad para ser ella misma, ese espacio de confianza para poderse confiar. Y que pueda descubrir que está en proceso, que no muchas veces nos quedamos con una etiqueta de nosotras mismas como para siempre, ¿no? Y realmente el acompañamiento puede ayudar a la persona a verse en proceso también, ¿no? Comprometida con el acompañamiento, como decíamos. La persona acompañante, ¿qué más podemos decir? Muchísimas cosas, pero no caben. Así que os voy a remitir a estos textos que dijimos, ¿verdad?, que tenemos de fondo. Pero yo digo, y acudimos en la formación en Ruach muchas veces a la figura de Juan el Bautista como el gran mediador, el que supo decirle a los discípulos: mirad, ahí tenéis a Jesús, el que de verdad os puede abrir los ojos y regalar la vida de Dios. Él supo estar ahí, en su sitio, hacer su papel e indicarles hacia dónde ir. Pues con toda sencillez, ¿no? Y qué importante es su papel. Qué agradecimiento a él, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y de la presencia del Espíritu ya hablamos, ¿no? Esa presencia del misterio que realmente, si sabemos leer los signos de lo cotidiano, a partir de él podemos disfrutar, ¿no?, de ese regalo de la vida que aun en medio de las dificultades nos hace sentir que Dios sí que nos acompaña y que está ahí. Bueno, pues del proceso de la entrevista vamos a pasar ya al punto quinto. Vamos a hablar más que del proceso de la entrevista, de los encuentros de acompañamiento. Un poquito cómo es ese proceso, ¿no? Sabiendo que el acompañamiento es, en ese momento de encuentro, es una mediación entre otras mediaciones. Que la persona que acompaña a alguien, y esto se ve muy bien en el trabajo social, no puede resolverlo todo. La trabajadora social que está en Cáritas o en cualquier otro lugar y que está intentando ayudar a alguien, muchas veces lo que está es a ver qué recursos le podemos ofrecer y dónde enganchar para poder ofrecer, ¿no? Pues en el acompañamiento pasa igual. Si pensamos que la vida de la persona acompañada la vamos a resolver nosotros y que solo lo que pase allí es lo importante y todo lo demás lo menospreciamos, nos vamos a equivocar, ¿no?
todo tiene su importancia. Entonces, el contexto, como decimos siempre, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos con lo que serían las fases, ¿no? La primera sería el planteamiento, ¿no? Una primera fase de planteamiento, ¿no? Que es necesario, sobre todo, escuchar y escuchar, como realmente qué poquitas cosas tiene que decir la persona acompañante ahí. Esa escucha activa que sabe callar para dejar hablar, aguantar los silencios y animar con la comunicación no verbal a que la persona se siga expresando. Y escuchando con mucha atención eso que se dice y eso que no se dice. Y que dices tú, uy, ¿y por qué de esto? ¿Por qué me ha hablado de su madre y no me ha hablado de su padre? Y venga a hablarme de su madre y yo no. Pues no damos nada por supuesto. Cuando llega el momento le preguntamos, porque es muy distinto para cualquiera de nosotros tener padre o no tener padre, ¿no? Y saber qué relación tiene con mi madre y conmigo y con mis hermanos. Entonces no damos nada por supuesto. Eso es otra de las cosas que en la escucha activa será importante, ¿no? Acoger que la otra persona sienta. Bueno, yo creo que todos tenemos experiencia. ¿Cuándo hemos sentido que alguien no nos escuchaba y cuándo sentíamos que alguien nos escuchaba, verdad? Pues vamos a volver a pasar la película y que cada uno vea qué cosas le ayudan a sentirse escuchado y qué cosas no le ayudan. Y eso mismo lo hacemos. Ya me salto lo de apagar el móvil y esas cosas, porque el entorno es muy importante cuidarlo, ¿verdad? ¿Qué queremos escuchar cuando decimos acoger a la persona y escucharla? Bueno, dentro de la acogida, ahora tenemos el acompañamiento online desde la pandemia mucho más intensificado que antes. Antes había alguna persona que hacía acompañamientos online, pero la mayoría eran presenciales, como las formaciones. Ahora ya no, ahora ya casi hay más online que presenciales, ¿no? Hay muchos presenciales y muchos online. Entonces, esto requiere otra acogida. Hay que cuidar la acogida. Y si es presencial, la acogida no es solo siéntate y ya está, ¿no? Es estar atentos para ver cómo viene la persona, mirándola atentamente, ¿no? Cuando estamos en el online, lo que quiero decir es que solo vemos a la persona a partir de aquí. Entonces no sabemos si está moviendo la pierna continuamente, ¿verdad? O le está pasando cualquier otra cosa mientras está con nosotros, ¿no? Y hay cosas que no controlamos porque no vemos a la persona, pero sí que podemos hacer conversación con la persona de ver cómo está sentada, cómo se encuentra. Bueno, ¿qué es importante escuchar? Lo que la persona dice, ¿verdad? Eso es lo primero, lo que está contando, ¿no? ¿Qué narra? ¿Qué te está diciendo, ¿no? Pero además de eso, ¿qué le está pasando a ella? ¿Qué siente con eso en eso que te está contando? Y además, ¿qué quiere decirnos cuando viene a contarnos eso al acompañamiento? Porque ahí está la clave que busca en el acompañamiento. Entonces, escuchamos qué pasa, qué le pasa a la persona y qué busca, qué quiere cuando viene, ¿no? Entonces nos toca callar para escucharla a ella, pero también callar esos ruidos internos que decíamos antes, que de repente cuando oigo a alguien decir no sé qué, yo empiezo a imaginarme cosas, ¿no? Ahí me toca parar a la cabeza, ¿no? Callarse por fuera, pero callarse por dentro también, ¿no? Qué importante. Y luego ayudar a que la otra persona exprese eso con reflejos, ¿no? A veces asintiendo, a veces repitiendo algo de lo que ha dicho, o si no nos ha quedado claro algo, podemos decirle que se extienda un poco más en eso que te estaba diciendo. Lo más importante es que se sienta entendida y comprendida. No solo que te entiendo porque hablas la misma lengua que yo en castellano, sino porque además comprendo lo que me estás diciendo de tu situación.
esa es la primera parte. La segunda sería profundizar. Entonces, la primera es esta de acogida y de escucha, y no pasamos a profundizar si no tenemos claro lo de antes. Lo que decíamos del padre, no vamos a hablar de la situación de la familia si no sé quiénes viven en casa. Entonces, aunque no me lo haya dicho, si yo necesito esa información, se la pregunto, no como un interrogatorio, ¿verdad? Pero lo invito a que me cuente un poquito más para que yo sepa lo suficiente para poder profundizar con ella, ¿no? Y profundizar, ¿qué es? Pues llegar hasta el corazón, que la persona pueda hacerse cargo, ¿no?, de eso que le está pasando, comprender bien lo que le está pasando y abrirse cada vez más a la acción del Espíritu. Pero para comprender lo que le está pasando, como decíamos, tiene que poder separar, escucharse, primero decirse muchas cosas, que a veces nos damos cuenta de las cosas cuando las decimos a alguien, no cuando las expresamos. Separar lo que son pensamientos de lo que son sentimientos, ¿no?, para poder comprenderse mejor. ¿Y qué significado tiene para esa persona eso que está viviendo? Sabemos que la pandemia y el confinamiento para unas personas ha sido una cosa y para otras otra totalmente diferente. No hay dos personas que lo hayamos vivido de la misma forma. Pues ya está. A mí viene una persona y me dice: he tenido el COVID. Ah, yo también. Pues la persona no se va a sentir ni entendida, ni escuchada, ni comprendida, ¿verdad? Pero si yo llego a saber por ella qué ha significado para esta persona pasar por el COVID, o por ser positivo, o por estar confinada, o lo que sea, pues eso ya es comprender y profundizar, ¿no? Y eso le va a ayudar a expresarse y a explicarse a sí misma también, y a conocer más de sí misma, de cómo ha vivido todo eso. Pues ayudamos ahí hasta el fondo, ¿no? Hasta llegar al significado y al valor de lo que está viviendo, y como decimos, en el conjunto de su vida, ¿no? No solo en este momento, sino decir, bueno, vale, ¿y esto que te ha pasado dentro de lo que es tu proyecto de vida? Pues qué distinto es, ¿verdad?, quedarse sin un brazo para una persona que vive trabajando todo el día con el brazo, o para una persona que no, que tiene otras maneras de funcionar en la vida, ¿no? O eso, qué distinto es perder un pie para un atleta que para otra persona. Y no es que sea menos, pero es diferente, tiene distinto significado, ¿verdad? Es muy distinto. Bueno, pues cuando ya comprendemos hasta ahí, la persona ha podido llegar hasta ahí, ¿no? Sería ya el momento de, ahora sí, la persona está en condiciones realmente de abrirse al Espíritu y de decir, venga, ahora ya, eso, me conoces por delante y por detrás, dime una palabra, ¿no? Ahora yo también me veo, entiendo, es mucho más fácil que no nos engañemos cuando toda nuestra verdad está encima de la mesa, ¿no? Y la ponemos ahí a la luz del Señor, para realmente tener esa oportunidad de discernir desde todo lo que somos. Y con un testigo, un acompañante, una persona que está a mi lado y que me da toda la libertad del mundo y me ha dedicado todo el tiempo necesario para llegar hasta ahí. Para poder hacer silencio y llegar a escuchar aquello que nos dice la palabra o que nos dice Jesús, ¿no?, desde ese silencio. ¿Cómo terminamos esta última fase? Pues con la recogida y el envío. Qué importante también como recoger, ¿no?, que la persona que ha sido acompañada pueda decir, bueno, hoy he vivido esto, ¿no?, en unas palabras o con una palabra clave, según sea la persona que está con nosotros, ¿no?, y a veces nosotros les podemos ayudar también como testigos a decir, pues yo agradezco haber podido ser testigo de esto en ti, ¿no?, a la persona responsable. Pues eso sería el final. ¿Qué faltaría quizá? Bueno, pues decir sí un poco con la persona, bueno, y a partir de ahora hay algo que ves que te puede ayudar a seguir en el camino, cómo te planteas esto que hemos tratado de cara al futuro, un poquito como abrir la pista
para ver hacia dónde, ¿no? Esos aterrizajes que no se trata de decir me voy a levantar a las 5 de la mañana cuando nunca lo he hecho. No se trata de hacer propósitos de enmienda, ¿no?, como decíamos, sino realmente ver qué surge, ¿no? ¿Qué pueden ser medios que ayuden a partir de eso que hemos visto en el discernimiento? Pues creo que tengo que terminar por la hora que es, así que concluimos sabiendo eso, que nos apoyamos unos en otros, ¿verdad?, en el camino, como esos discípulos misioneros que acompañan a otros discípulos misioneros, ¿no? Sabiendo que es constitutivo nuestro ese ser en relación, que queramos o no estamos viviendo en relación con otros, y que así, pues cuanto más conscientemente vivamos, mejor, más libres vamos a ser para poder un poco vivir la vida contando con Dios, como le gusta decir a Lola, ¿no?, en el equipo. Pues muchas gracias. No sé si es el momento de las preguntas. A ver si hay alguna pregunta, algún subrayado que queráis hacer más interesante. También desde la experiencia que tengamos de acompañar, de acompañamiento, de ser quizá acompañados, dudas, inquietudes, comentarios que le podamos hacer a COVA. Tenemos tiempo para ello. Quienes estáis a través de las redes, también en el canal de YouTube se puede escribir preguntas, dudas, sugerencias, que Chomín, que está por ahí, pues nos puede irlo diciendo si hay alguna cosa que la gente quiere comentar. 2 minutos, si queréis, para que penséis un poco en alguna pregunta, alguna intervención que queráis, libremente, no hace falta tampoco, para poder seguir compartiendo un poco este ratillo. Gracias. Yo sí que agradecería, si queréis compartir experiencias de acompañamiento que tenéis, será fenomenal. Algo que os haya sonado y que contacte con eso. Después de estos 2 minutos que han pasado, ¿así alguna cosa que queráis compartir? Venga, y os dejamos el micrófono incluso. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante. Muchas de las cosas que nos has aportado me han parecido muy interesantes. No sé, por comentar alguna cosita, quizás si quieres ahondar más o si puedes un poco clarificar más todo ese tema del discernimiento y sobre todo desde el espíritu. A mí me cuesta, por ejemplo, a veces, ¿no? Y me parece además complejo. Has hecho todos unos previos que yo creo que son necesarios de saber escuchar, de acoger, del silencio, de ser respetuoso con lo que hay, con la vida, con el otro. Pero luego el discernimiento, no sé si quieres seguir dándonos algunas claves, porque me parece complejo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, la escuchamos y contesto ya a varias. Buenas tardes. Solamente plantear, porque has hablado de un acompañamiento estructural, digamos, previsto, organizado, pero también se puede dar la experiencia del acompañamiento en la vida cotidiana, eso, pues de amigos, ¿no? De compañeros de camino, de trabajo, en situaciones en las que te encuentras en la calle y no sé si puedes también hablar de este acompañamiento más informal. Gracias. Gracias. Vale, pues vamos con estas dos. Empiezo por esta última. ¿Te llamas, perdona? Gloria. Gloria. Gracias, Gloria, por tu pregunta. Bueno, como decíamos, eso es, el acompañamiento en la vida cotidiana puede ser formal o informal. Y cuántos taxistas pueden decir en las grandes ciudades, por ejemplo, lo que escuchan y lo que los clientes hablan, ¿verdad?
en trayectos, ¿no? O cajeras de supermercado o personas que trabajan en una farmacia y te dicen, pues si es que la gente viene y cuenta y cuenta. En el banco no nos dejan porque no da tiempo, pero en muchos sitios sí, ¿verdad? Bueno, pues yo lo que diría es que si ganamos en consciencia, siempre ganamos en el acompañamiento, sea formal o informal, ¿no? En ese sentido de decir, ¿cómo estamos escuchando a la gente? ¿Cómo miramos a la gente? Yo creo que empezando por la acogida, ¿cómo acogemos a la gente? O sea, estas cosas que hemos dicho para el acompañamiento formal, cambiándolas de contexto, nos sirven para el informal, ¿no? ¿Qué tipo de relación, de vínculo estamos creando con la gente? Yo digo, ya no es solo tema de jóvenes, es que cuánto tiempo nos pasamos, los que ya no somos tan jóvenes, viendo la tele o con el mundo virtual, y cuánto tiempo pasamos en el mundo real y qué calidad de relaciones tenemos en el mundo real. Cuánto bien podemos hacer puerta a puerta con los vecinos o con los familiares, ¿no? Realmente es mucha más gente de la que podemos acompañar en el día a día de esta manera, pero para eso hace falta mucha conciencia. Realmente decir, oye, que me levanto por la mañana y me encuentro con alguien y cada encuentro es una oportunidad de anunciar una buena noticia. Y en eso ahí está la mediación, ¿no? Hay gente que te va a pedir el acompañamiento, que te va a preguntar, que te va a decir que quiere que te sientes con él. Hay gente que no, que es en la parada de un autobús o en el ratito del hospital, que cuánta también qué relaciones de calidad se crean en las habitaciones de los hospitales cuando compartimos con otra persona o con otra familia, ¿verdad? Que está en la misma situación que nosotros. Pues conciencia. Yo creo que es el primer paso para todo, para la escucha y para todo lo que viene detrás, que nos habéis preguntado también, ¿no? Ahí es ese saber mirar, ¿no? Ese saber escuchar y hacerlo desde el corazón, ¿no? Es decir, realmente, ¿cuándo me paro yo a ver qué tipo de relación tengo con la gente, ¿no? Es muy importante. Y en cuanto al discernimiento, bueno, pues para mí lo previo es esto que decimos de la integralidad, de que la persona es persona con todo lo que es, o sea, con su cuerpo, con su mente, con su espíritu, ¿no? Y que si no tenemos todo en cuenta, falseamos el acompañamiento y el discernimiento, por supuesto. O sea, cuando no somos conscientes, y volvemos otra vez a la conciencia, ¿no?, de que esto es así, luego se dan unas dificultades enormes, ¿no? Y hay que decir que el discernimiento no asegura 100% que acertemos, ni que nos vaya bien en la vida. O sea, que eso también los acompañantes, yo creo, libera mucho, porque dices, oye, que yo soy mediación, pero que es la persona la que toma sus decisiones y que además el espíritu está ahí. Eso nos ayuda muchísimo. Vamos, lo del bar para los árbitros es mucho peor que lo nuestro, porque a ellos les confunde más, pero a nosotros nos ayuda y nos sostiene. Realmente, bueno, hace falta, decimos a los acompañantes, arte, ciencia, sabiduría. O sea, hace falta realmente mucho trabajo, mucha formación, mucha apertura al espíritu, mucha contraste o supervisión con alguna otra persona para, dentro de los límites de la confidencialidad, pero sabiendo que es buscando el acompañar bien, ¿no? La supervisión de casos, eso lo hacemos continuamente, ¿no? No somos francotiradores. Entonces sí, el discernimiento es un momento serio en la vida, pero qué bueno poder hacerlo con alguien, ¿no? Y qué servicio
también para agradecer a quien lo haga con nosotros, sabiendo que somos dos hermanos, dos hermanas que nos embarcamos en un camino en el que está Jesús con nosotros, que nos lo prometió, que nos lo garantizó y que la historia nos dice que sí que está ahí, en las buenas y en las malas. Luego eso no ahorra el ir sabiendo que hay que formarse, que hay que contrastar y que hay que ir paso a paso viendo con la persona. Pero eso no es delante ni detrás, sino realmente dejar que la persona sea la que ella misma vaya viendo, ¿no? Pero con esos pasos claros de primero definir muy bien el problema o la dificultad o lo que quiere ver. Porque si no sabemos si es una guerra o una invasión, mal lo llevamos. O es una guerra o es una invasión. Es una invasión y luego hay una guerra. Pero todo eso hay que definirlo para no confundirnos. Tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Y luego qué posibilidades hay. Es eso. Y ventajas e inconvenientes de esas posibilidades que vemos, ¿no? Y cómo nos hacen sentir. Para no engañarnos, para lo que decíamos de realmente que sea una decisión a la que vamos con todo, ¿no? Luego recordar eso desde qué claves, desde qué valores, porque las decisiones que tomamos tienen que ver con el conjunto de nuestra vida y de nuestro contexto. Además, como siempre suele ser entre dos cosas buenas, pues fíjate qué difícil, ¿verdad? Pero, bueno, el celibato puede ser buenísimo, pero si yo ya estoy casada, qué complicado, ¿no? Pues es importante saber todo eso, ¿no? Y llevarlo también a la oración. Eso es hacer silencio, no olvidarnos de que las prisas nunca son buenas consejeras y que realmente hay cosas que un día las vemos así y al día siguiente las vemos así, pero con algo más, con un matiz diferente, ¿no? Pues que no nos asuste, ¿no? El volver sobre ello. Hasta volver a ver cómo nos quedamos, ¿no? Después de haberlo visto así, con qué sentimiento y a qué nos mueve y ya lanzarnos a actuar. No sé si con eso me he extendido un poquito más para decirte, pero creo que es tener todo en cuenta, ¿no? Y tener presente esa oración que nos ayuda tanto. Yo creo que es muy importante, pero eso, yo digo que quien no se conoce, quien no tiene en cuenta tanto su realidad corporal, física, como emocional, como de pensamiento o más profunda, si somos conscientes de todo eso, ¿quién es la que se relaciona con Dios? ¿Quién reza? ¿Es Coba que piensa o es Coba que siente? O es Coba que piensa y siente y además tiene un contexto en el que vive, ¿no? Pues o va todo ahí o estamos falseando y entonces es más fácil que nos equivoquemos, ¿no? A ver, desde las redes, bueno, primero a los que nos están viendo de casa, disculpas, cuando hemos entrado hemos probado media hora antes y una hora antes, la conexión era buena. Cuando hemos arrancado la conexión era pésima y el sonido nefasto, hasta que se ha estabilizado todo el asunto. Como Lucio está haciendo una grabación de calidad como las que hace siempre, pues mañana compartimos el vídeo entero. A lo que decís en las redes, Aroa es trabajadora social y te da las gracias por recordar la esencia de la compañía unida de trabajo social. Teo hace una reflexión. Nos da las buenas tardes, nos dice que discernir es ir más allá como discípulos de Jesús, que el Papa Lano de San Ignacio nos invita a este proceso que, como bien decís, está iluminado por el Espíritu, que un reto en todo el camino del acompañamiento es escuchar y orientar hacia la luz, con mayúscula, hacia la divina aventura, y que la actitud de vincularnos le sugiere casi que el acompañamiento es casi un ministerio de fraternidad. Manuel reflexiona que la acogida tiene una gran importancia y es imprescindible crear un ambiente de confianza, seguridad y confidencialidad, fuera juicios y prisas, cuidar el lenguaje postural y gestual
y que qué bueno sería descubrir las necesidades. Y Nadine nos cuenta que algo que había en el acompañamiento es esa capacidad de reconocer que la persona es tierra sagrada en la que se nos confía una vida de alegrías y sufrimientos. Espera, es que me estoy escuchando para ver cuando estoy volviendo. Nadine decía que algo que había en el acompañamiento es esa capacidad de reconocer que la persona es una tierra sagrada en la que se nos confía una vida de alegrías y sufrimientos muchas veces desconocidas. Y pregunta, ¿cómo tocar esa tierra con la bondad y delicadeza que se merece, haciéndole caer en la cuenta de todo cuanto hay que potenciar y que hacer crecer? Y por ahora nada más. Qué bien, ¿no? Qué activa la gente, sí. Yo quería hacer una pregunta. Una resulta por curiosidad, vosotras que lleváis aquí tanto tiempo y en varios lugares y os coordináis mucho y compartís tantas cuestiones, por curiosidad podríamos saber a lo largo de estas últimas décadas cómo han ido cambiando las cuestiones, problemáticas, preguntas, interrogantes que nos hacemos la gente, y ahora mismo por dónde estamos la gente que acompañáis, problemáticas o cuestiones que veis que están surgiendo ahora más en este momento que vivimos. Gracias. Bueno, voy primero con la gente online, que nos han pasado, Aroa, Teo, Nadine, me parece que me he saltado a alguien. Manoli, gracias. Muchas gracias por vuestros comentarios y totalmente de acuerdo. Realmente, como decía al presentarme, yo empecé trabajando le digo a Aroa, empecé trabajando en los barrios del sur de Madrid y cerca de los equipos de Cáritas y en desarrollo comunitario. Entonces sí que vi que realmente las trabajadoras sociales tienen un lugar privilegiado para poder acompañar. Había una pregunta de Nadine, era cómo hacer, ¿no?, con bondad y delicadeza para decirle a una persona aquello que tiene que potenciar, ¿no?, o en lo que puede crecer. Y bueno, yo lo que aprendí en Ruaj es que realmente también con los niños, aquellos decían los niños que molestan, los niños que viven en situaciones difíciles y que viven en medio de muchos conflictos, realmente todos tenemos capacidades y todos tenemos mucho que ofrecer a los demás, pero también necesitamos descubrirlo. Y claro que tenemos cosas en las que crecer, ¿no? Pero por mucho que queramos crecer en aquello que no hemos crecido tanto o que tenemos más dificultad, como no creamos realmente que tenemos posibilidades, no podemos. Simplemente nos sentimos atrapados en nuestras dificultades y no podemos crecer, ¿no? Entonces, sí que mirar con eso, prestarle los ojos a Dios, o mirar con esos ojos bondadosos que tiene Dios para descubrir en cada persona las maravillas que hay en ella y decir, sí, es verdad, tienes este problema, esta dificultad por la que has venido o que te ha traído aquí, pero realmente, venga, ¿y qué más?, ¿no? Preséntate, cuéntame quién eres y que yo pueda descubrir. Y entonces, viendo ahí, en el acompañamiento, conociendo un poquito más y dejando hablar a la persona, podemos descubrir también, ¿no?, esos brotes de vida que hay en ella, esas fuerzas que hay, y tirar de ahí para que la persona sienta que se puede poner de pie y que desde ahí puede seguir creciendo en aquello que necesita, ¿no? Que si no es mucho más difícil. Y en cuanto a los problemas y las cuestiones que trae la gente, son tantas como personas. O sea, es que, bueno, podríamos decir, que además, hablando con Lola, preparando esto, yo decía, oye, a ver,
podemos hablar también por etapas vitales, es verdad que según la etapa de la vida que estás viviendo, pues hay cosas que te preocupan más y otras que te preocupan menos, ¿no? Hay un momento en la vida que tienes que decidir sobre tus estudios, hay otro momento en que tienes conflictos familiares porque ya tienes que volar, hay otros momentos en que son temas laborales, hay momentos de cambio de etapa en la vida que te sientes muy desorientada o desorientado. Desde ahí, pues cada uno viene con su realidad propia de su edad, ¿no? Luego, la vida es mucho más rica que el calendario y a veces nos sorprende y nos vemos siendo adultos con reacciones de niño o de niña que decimos, ¿y esto de dónde me viene? ¿Qué me pasa? Pues cuando la gente nos explica algunas cosas, también viene a veces al acompañamiento a buscar, decir, oye, ayúdame a ver qué me pasa, ¿no? O realmente, no sé, estoy un poco perdida en mi experiencia de Dios, o también la gente viene por ahí, ¿no? Bueno, la pandemia, el confinamiento, han sido cosas que han marcado muchísimo a la gente y las consecuencias que todo eso ha tenido en la situación de cada uno, ¿no? Lo que veíamos es que eso, no había dos personas que lo vivieran de la misma manera, ¿no? Y que lo importante para nosotros y lo más significativo para nosotros y para la persona que viene no es aquello por lo que viene solamente, sino su persona. Es aquello de decir, niño problema, no, niño. Y además del problema tiene otras cosas, ¿no? Puede ser que sea el problema lo que le haga venir, pero luego hay toda una vida ahí, toda una vida que tenemos que descubrir, ¿no? Y eso nos pasa a los adultos también. Claro, si yo me etiqueto por la dificultad que tengo, y seguramente cuando busco acompañamiento es porque quiero caminar. Hay gente que viene absolutamente tranquila y en paz y simplemente quiere un testigo en su vida, en su proceso de fe. Oye, quiero decirme con alguien en mi proceso de fe y quiero compartirlo y hacer camino con... Hay personas que no, eso, que vienen con más angustia a lo mejor porque tienen una situación en un momento determinado complicada y de lo que... Eso es, de lo que se trata es un poquito de que la persona pueda ver, además de eso y en medio de eso, ¿qué? ¿No? Todo lo que es su vida, ¿no? Y ahí sí que es eso, es muy importante que le dejemos a la persona el tiempo y el espacio que quiere, ¿no? Y que estemos muy atentas a realmente lo que necesita y lo que busca esa persona, ¿no? Por eso yo me imagino un poco también como el médico cuando vamos al médico nosotros y decimos tengo un dolor en el codo, no sé qué, y luego el médico te ve y además de esto te ve lo otro y te ve el no sé qué y dice, vale, pues estado general, ¿no? Estado general. Si el médico nos ha pasado mucho con esto del confinamiento y así, ¿no? y de la pandemia, si la gente no duerme no puede tener buena salud, ¿verdad? Entonces, bueno, preguntas que antes no eran regulares casi se hacen sistemáticas cuando hay una situación tan fuerte y tan chocante para todos, ¿no? Porque eso nos condiciona mucho la vida, lo que decíamos antes, pues el pensar, el sentir, el querer. Si mi cuerpo no está, o yo no me echo a cómo está mi cuerpo, pues todo eso influye en todo lo demás, ¿no? Muy de acuerdo, Manoli, con esto de la confianza, la seguridad, la confidencialidad. Realmente lo que decíamos de marcar bien las reglas de juego en el contrato del acompañamiento, ¿no? Contrato entre comillas, pero cuando decimos que vamos a acompañar a alguien o que yo busco que alguien me acompañe, tengo que saber muy claramente cuáles son las reglas de juego. Yo me comprometo y tú te comprometes, ¿a qué nos comprometemos? ¿Qué significa eso de la confidencialidad? ¿Dónde están los límites? ¿Qué esperas de mí? ¿Qué espero de ti? ¿No? Para que no haya aquello que luego nos preocupa tanto que salgan los periódicos y que nos da tanta rabia, ¿no? O simplemente para que no haya manipulación.
o para que la persona no deje de venir al acompañamiento y al final nunca sepamos por qué, y es porque no supimos responder a lo que necesitaba, ¿no? Que también puede pasar. No sé si hay más preguntas. Yo no sé si hay alguna otra pregunta así muy de emergencia. Quiero decir que la tengáis ya así prevista para que lo hagamos. Si no, estamos a 1 minuto de las 9. Siempre decimos que conviene empezar puntuales y terminar también con puntualidad. Si hay alguna cosa que alguien queráis decir. Siendo así, pues le damos gracias, te damos gracias, Coba, por habernos acompañado, por habernos iluminado, por habernos ofrecido esta cantidad de elementos, de palabras, de frases que nos van a servir y que nos pueden servir en nuestros trabajos de acompañamiento o de ser acompañados, como decía. Sí, gracias a vosotros por la oportunidad y decir eso, que esto de la formación es serio, o sea, que esto es como un aperitivo, ¿no? Invítales a que sigan formándose y que hay mucho que hacer. Alto. Sí, Nadine vuelve a preguntar que si el equipo RUAG ofrece algún plan de formación para acompañamiento, dónde y tiempos. Como no tenemos tiempo, te voy a dar una dirección de email. RUAJ, ¿la puedes escribir? Para que la vean. Está en el esquema. ¿Ellos han recibido el esquema? No. Mira, en Facebook podéis buscar RUAG Acompañamiento. Bueno, pues para quien pregunta, en Facebook podéis ver en RUAG Acompañamiento, en Twitter @equipoRUAG y por correo electrónico a Secretaría de RUAG, que es ruagsevi de Sevilla, ruagsevi@gmail.com. Y los que tenéis el esquema tenéis abajo esto mismo escrito. Muchas gracias. Nuevamente muchas gracias. Ya para terminar, nos emplazamos y recordamos que no para aquí la formación, que seguimos formándonos. La próxima semana, el próximo jueves, nos acompañará Gloria Alonso, que viene de Cáritas Diocesana de Palencia, y nos va a hablar en torno a acompañar para sanar heridas. El acompañamiento y la sanación, lo que tienen mucho que ver, algo ha salido, y no solamente será sanante en momentos de dolores, pero siempre tiene que ser sanante. Bueno, pues el próximo jueves a las 7:30 también, aquí presencial, quienes queráis y podáis, y a través de las redes sociales, todos vosotros y vosotras. Muchas gracias y buenas noches. Pues muchas gracias. Bueno, la suerte que tenemos.